28 de julio, Día de la Peronidad. ¿Pero acaso hay algo de lo que sentirnos orgullosos? ¿Realmente somos auténticamente patriotas o qué escondemos detrás? Hoy vamos a descubrirlo. Perú, tierra de nuestros amores, como también de nuestros sufrimientos. Recuerden que todos nosotros desde guaguitas, tanto los medios de comunicación como el colegio, nos enseñaron una noción de peronidad bastante particular, como la peronidad mercantilizada o frágil. Díganme, ¿acaso la peronidad es cuando encasillamos todo nuestro orgullo y patriotismo en el ceviche, la comida y el fútbol? ¿O el nacionalismo de colegio? ¿Acaso la peronidad es el patriotismo de ciertos chauvinismos exagerados que muchos adultos mayores antauristas aún profesan? Y sigue siendo muy rentable para los videos de estos charlatanes. ¿O acaso quizás no sea que aún no encontramos el camino, es decir, nuestro propósito como nación, que no solo nos llene y nos una, sino que nos engrandezca de verdad? Díganme, ¿acaso el peruanismo, que muchos dicen profesar con orgullo, flecheando a todos de sus raíces, no es sino una máscara, la cual muchos peruanos usan como careta para esconder profundos complejos de inferioridad? Entonces, ¿por qué ciertos peruanos dicen estar orgullosos de lo que son y al mismo tiempo tienen una enorme necesidad para que el extranjero los valide y los halague, hablando de su comida, historia o cultura, como estos videos que son los más virales del YouTube? Como por ejemplo, el argentino comenta, alemán prueba comida peruana, gringo alaba la cultura peruana y usa un chullo. ¿Es acaso la necesidad de muchos peruanos por validación del gringo europeo un síntoma de baja autoestima y no de orgullo nacional que trae el auténtico patriotismo? Es justamente que en este video vamos a desenmascarar y desnudar todos los mitos detrás de muchas ideas supuestamente que significan peruanidad. Pero ojo, cuando hablo de esta crítica de la peronía frágil, no me refiero a que todos los peruanos necesariamente la profesen de este modo, porque realmente hay muchos peruanos que profesan una peronidad y un patriotismo que es auténtico y real, que no solo nos une, sino más bien que nos engrandece de verdad. Justamente hoy haremos un video que incomodará al otro porcentaje, que a pesar de no ser culpables, porque los culpables son nuestras élites y la educación que crearon, este porcentaje sigue profesando una idiosincrasia que nos mantiene en el atraso. Justamente hoy se hablará a este sector de la población. Hoy abriremos los ojos y superaremos nuestros complejos. Y en caso incomode excesivamente a ciertas personas, entonces este video habrá tenido mucha razón en las críticas que propone sobre la peronidad mercantilizada o peronidad frágil, como llamaremos. Bueno, en este sentido, el presente video va a hablar y explicar todos los mitos e inconsistencias que se esconden detrás de estas dos nociones de peronidad. En primer lugar, hablamos de la peronidad frágil. Esta noción mercantilizada y de mercado, como la marca Perú, que a muchos nos han vendido como nuestra noción de nacionalidad. O también, en segundo lugar, sobre la peronidad del nacionalismo. Ese nacionalismo chauvinista llevado al extremo que nos han enseñado en el colegio y que aún los adultos mayores que aman a Antauro siguen profesándolo de manera irracional. Y haremos todo esto para encontrar las raíces que se ocultan detrás de esta máscara llamada patriotismo y supuesto orgullo, para encontrar finalmente cuál sería el camino que como nación deberíamos tomar para finalmente poder salir de la mediocridad y el tercermundismo. Bueno, comencemos. Empecemos primeramente con la peronidad frágil. La peronidad frágil. La peronidad, sí, ese concepto que todos damos por sentado, hasta que alguien nos pregunta ¿qué es realmente? Entonces nos quedamos en blanco. Cuando hablamos de celebrar la peronidad, nos viene a la mente esa pregunta: ¿qué demonios nos hace peruanos? Claro, la respuesta no es tan sencilla. Hay una idea superficial, esa que nos han vendido las élites económicas y los gurús del marketing. La llamaremos la peronidad frágil. Entonces, ¿en qué consiste la peronidad frágil? Fácil. La vemos en los anuncios de la marca Perú y en las empresas que nos dicen hasta el cansancio que ser peruano es comer ceviche, tomar Inca Kola, bailar Alcatraz y visitar el Machu Picchu. ¡Oh! Ser fanático de nuestra selección de fútbol, esos cojos. Esta de por sí es una visión superficial y mercantilizada de nuestra identidad, hecha para vender y ganar plata. Dicha noción identitaria se ejemplifica perfectamente con lo que fue la llamada marca Perú. En otras palabras, nuestro país es visto solo como un producto de consumo para vender exotismo al gringo. Lo peor de todo es que también nos lo vendieron nosotros y nos lo creímos. Recuerden
Recuerden esos bellos años en el segundo gobierno de Alan o el de Ollanta, donde la economía crecía fuertemente y 10 panes estaban costando un sol o incluso los cuates a 50 centavos. Perú vivía en su prime, como dicen los guaguitas. Había mucho optimismo por el crecimiento económico, se creía que ahora sí vamos a ser potencia. Ahí es donde entra la llamada Marca Perú, con sus spots publicitarios del Perú-Nebraska, donde a los gringos les enseñaban que ser peruano es básicamente comer picarones, ceviche, tomar Inca Kola, ver a la selección, como cuando invitaron al sheriff a ver cómo Uruguay nos eliminaba de las eliminatorias. ¡Qué tiempos aquellos! O peor aún, consumir las estúpidas películas del especial de Carlos Alcántara, películas que si los hermanos Lumière lo vieran, entonces ellos mismos hubieran destruido su invención del cine. Entonces se preguntarán, ¿por qué le digo peronía frágil? Bueno, esta noción mercantilizada de la peronidad hecha para vender tiene dos principales pilares que la sostienen. El primero de todos es el fútbol, la cual, cuando vivíamos en el segundo prime, allá del 2016-2019, había un gran optimismo por la selección. Nos olvidamos que nos odiábamos, nos olvidamos que los sureños con los limeños se odiaban políticamente, que Lima con la provincia y otros problemas sociales. Hasta que llegó el día más terrible de todos, el 2022, cuando Australia nos eliminó del Mundial de Qatar. El día en donde nos dimos cuenta que realmente el peruano no es tan vivazo, no es tan criollazo como diría Paolo Guerrero, este guaguita de 40 años. Porque los verdaderos que nos metieron la rata, en teoría los pavos, los gansos, los que no tienen calle, ¿quiénes fueron? Fueron estos gringos. Hablamos de Red Mine, el hombre que nos apadrinó por segunda vez. Entonces, cuando pitaron, luego que Valera fallara ese penal, entramos y regresamos a nuestra realidad, en un vacío existencial, donde ya no podíamos hermanarnos con el otro peruano, sentirnos una nación orgullosa, junta y unida. Nos recordábamos que este burro de acá de Pedro Castillo nos gobernaba, y nos recordábamos que había unas inconsistencias y unas peleas estructurales entre el sur de la sierra contra Lima. El Perú se volvió de nuevo prácticamente un estado fallido, que no tenía razón de ser, porque muchos se odiaban entre ellos y no podíamos encontrar ese punto común y ese camino que nos llenara y que nos llevara hacia el progreso. A ustedes les digo, australianos, ustedes destruyeron lo único que ilusionaba a los peruanitos de a pie. Ustedes que viven en un país hermoso, con gran nivel de vida, que ni siquiera les importa el fútbol, ustedes solamente juegan rugby. Destruyeron a los pobres peruanitos de a pie. La peronidad frágil aún sigue todavía, porque, sin lugar a dudas, el pilar más poderoso que sostiene esta noción de peronidad es la gastronomía. Resulta que, antes del boom gastronómico que Gastón Acurio puso de moda, Perú era un país aún más acomplejado de lo que es ahora, porque, a comparación de los gigantes de Hispanoamérica como Argentina y México, su poder blando, es decir, su influencia cultural en deportes, música, poderío económico y cultural, eran bastante desconocidos a nivel global. Esto era penoso, teniendo en cuenta que es un país milenario con una cultura única. Herederos de dos imperios, el imperio inca y el poderoso imperio hispánico, el virreinato del Perú. Es que en deportes éramos recontra malos para el fútbol y en las olimpiadas peor aún. Además que en cultura no teníamos artistas de la talla internacional como Luis Miguel en México, Soda Stereo en Argentina o Shakira en Colombia. Nuestros artistas, en cambio, como Ibayón, Pedrito Suárez Vértiz o el Grupo 5, realmente solo tienen un éxito a nivel regional y no tan global e internacional, como sí, Shakira y sus playbacks. Esto era muy positivo, porque objetivamente nuestra gastronomía debe estar entre las 5 o 10 mejores del mundo, o incluso la mejor. Este orgullo subió la autoestima a una nación entera que vivía con fuertes complejos de inferioridad, pero lo llevamos al extremo. El Estado y los medios peruanos han exagerado la importancia excesiva de nuestra gastronomía, como si fuera lo único valioso que tenemos y sin ella no somos nada. Al punto de pedir a la población que voten por sí mismos en concursos internacionales y estar todo el tiempo fastidiando a cuánto extranjero famoso viene a Perú preguntando si ya probó el ceviche o el pisco. Los mismos extranjeros, europeos, argentinos o gringos, ven patética esa actitud. Acuérdense de Miguel Bosé, que en los 37 años que viene a Perú siempre le pregunta lo mismo, si ya probó el ceviche o el pisco. Mírenlo ustedes mismos. Buenas tardes, Daniel. Ustedes, hablar de espectáculos. Quería preguntarte, ya que has tenido muchas oportunidades en nuestro país, si has probado el pisco sour, el ceviche o cuál. No, ¿alguien se cree lo que me está preguntando? No, bueno. Vamos a ver, tengo una estupenda cocinera peruana en mi casa. Imagínense si no conozco la cocina peruana. Imagínense cuántas veces, no lo voy a contar porque están las cámaras de días, cuántas veces me he emborrachado con pisco sour desde hace 37 años. Caramba. ¿Es usted lo que quiere saber? ¿Es usted lo que quiere que cuente? No, en efecto, no era medio tonta, era tonta entera. A ver, lo que tienen ustedes ya que desechar de una vez, de sus preguntas es esta pregunta que se le hace a una niña o a un niño de 12 años en la escuela, de que ¿cuál es tu color preferido? Pero voy a cenar una, pues. No, a ver, vamos a ver.
Usted, ¿a quién prefiero, a papá, mamá? ¿A quién prefiero de mis hijos? Muchos extranjeros han vuelto a Perú en un meme, prácticamente en un insulto peyorativo. Más allá del racismo estúpido de muchos de estos, otros lo hacen por lo ridículo que se ve el supuesto patriotismo que muchos peruanos profesan, cuando en realidad solamente hablan de gastronomía y no de otros aspectos muy importantes de las naciones. Es decir, este tipo de peruanidad es frágil, justamente porque a la mínima que se critique la comida peruana, empiezan los insultos y críticas irracionales, como estos videos donde personas dicen que su gastronomía favorita es otra y no la peruana. Es que, en términos de comida, es bastante subjetivo. Si bien en mi opinión, la comida peruana sí está entre las mejores del mundo, no todos opinan igual, por la amplia variedad de gustos entre personas. Además, no toda la vida es comida. El mundo de la vida tiene muchos más ámbitos como el desarrollo tecnológico, intelectual, la industria, los deportes y la música. Es justamente por eso que la peruanidad, entre comillas, es frágil. Porque actualmente el principal pilar que lo sostiene y sentimiento de orgullo y de pertenencia ya ni siquiera es la historia y diversidad cultural, sino que en la realidad el pilar que nos une es solo la comida. Bueno, lamento ser muy duro, pero creo que debemos acabar con todas estas taras mentales que no permiten que nos desarrollemos como país. Por ejemplo, yo recuerdo una anécdota. Cuando estudiaba mi bachillerato en Alemania, ahí nos estábamos presentando entre latinos. Y había otro compañero que también era peruano. Él se había presentado de esa forma. Yo vengo del país del ceviche y de la mejor gastronomía. Y entonces, nadie sabía quién era. Entonces, todos se pusieron, estaban callados y se pusieron a decir, ¿México? ¿Colombia? ¿Brasil? Bueno, es que resulta que el ceviche se prepara en muchas partes y además de que la mayor cantidad de personas y de países no se identifican especialmente con su gastronomía. Por ejemplo, un italiano no te va a decir, yo vengo del país de la pasta y la pizza. O un japonés te va a decir, yo vengo del país del ramen y de la buena comida. No, muy a pesar que los chinos, los japoneses, los italianos también tienen muy buena gastronomía a nuestro nivel. O según algunos que piensan mejor, no creo que sea así. Nadie se identifica solo con su comida. Hay muchos más aspectos de una nación que los engrandece y los identifica. Es por eso que nos memean a los peruanos y se ha vuelto prácticamente un meme ser peruano. Y esto, damas y caballeros y guaguitas, es el mundo real y no los que nos quieren hacer creer los medios de comunicación o la educación. Pero toda esta noción de peruanidad fallida, que no termina funcionando, como ya dije, superficial y frágil, viene de una antecesora. Estamos hablando del patrioterismo, como lo voy a llamar. Esta noción de nacionalidad chauvinista que nos enseñaron desde el colegio. Lo voy a explicar de una forma. Bueno, les voy a ser sinceros. Cuando empecé este canal, los primeros videos que subí YouTube no les daba bola, no los vendía. Pero encontré un bug. Resulta que el peruano y también el mexicano son de los pueblos más chauvinistas que existen, principalmente en los sectores de mayor edad, como pueden ver en estas métricas. Es que Velasco Alvarado les vendió una noción de ultranacionalismo, indigenismo, que debemos destruir Chile, que somos superiores a todo el mundo y demás. Como pueden ver, hay un boom ahorita en ese nicho de que cualquiera que hable cualquier cojudez y venda humo sobre que el puerto de Coro, de Chancay, lo más grande del mundo. Bueno, si viene el puerto de Chancay, va a haber muchas posibilidades y nos va a hacer crecer mucho, como digo en los videos de acá. Tampoco es como los dimensionan en todos los videos. Y es muy fácil de engañar y es muy fácil de hacerle sentir todas estas mentiras a estas personas. Y justamente, los videos más exitosos son los que más humo venden y los que atacan a Chile en este revanchismo. Esos que hablan que Perú va a ser el imperio que dominará a Sudamérica. Los chilenos están enojados y nos envidian porque les ganamos en todo. Es muy gracioso porque en la realidad la gran mayoría de chilenos casi no nos dan bola. Es como si durante muchos años guardes un fuerte odio y rencor a una chica que en el pasado te hizo daño. Y tú, agüita de 29 años, a pesar que sientas una apasionada ira contra esa chica, esa flaca, ni siquiera piensa en ti, eres como inexistente. Bueno, eso no solo pasa con nosotros, los peruanitos de a pie. También pasa, por ejemplo, con los ecuatorianos contra el Perú. Es que la educación, desde el fracasado gobierno de Velasco Alvarado, fue hecha con un enorme sesgo chauvinista. Entiéndanme bien, está muy bien enseñar patriotismo. Yo no soy ningún progre o estos caviares acá. Pero el problema es que como lo enseñaban en los colegios, a nuestros tíos, abuelos y padres, boomers, era mucho pseudohistoria y terribles tergiversaciones de la misma. Por ejemplo, muy aparte de inculcarnos un enorme odio revanchista a Chile, se nos inculcó una visión absolutamente errada de nuestra identidad e historia, queriendo hacernos ver como que nosotros somos incas y que los españoles son lo peor del mundo porque nos conquistaron.
Bueno, la realidad es que los españoles que actualmente viven en ese horrible país lleno de inflación, Final Fantasy VI y aliades, esos españoles, los Ibai, los Auronplays, esos no nos conquistaron. De hecho, sus ancestros fueron campesinos cuidadores de cabras que nunca salieron de la península. Porque los españoles más emprendedores, valientes, crueles e innovadores, como fueron los conquistadores, son los que se quedaron a vivir a Perú y se mestizaron con las mujeres locales, lo cual no los culpo. Los peruanos somos hijos de los vencidos incas atahualpistas y de los vencedores, como los españoles y sobre todo las tribus y pueblos indígenas que apoyaron a Pizarro. Por ejemplo, yo soy huancaíno y descendiente de los huancas. De hecho, los huancas, chancas, chachapoyas, por ayudar a los españoles en la conquista, tuvieron muchos privilegios, como en el Valle del Mantaro, el cual, según el máximo indigenista José María Arguedas, nunca experimentó los serios abusos que sí tuvieron en otras zonas como Huancavelica y Cusco. De hecho, en el Valle del Mantaro jamás hubo hacendados blanquitos, porque a blanquito que veía que quería pasarse de listo y poner una hacienda, lo mataban y bien muerto. Es por eso que los huancaínos son uno de los pueblos más alegres, orgullosos, trabajadores y de gran carácter, muy a pesar de su borrachería. Actualmente, gracias a eso, es que culturalmente Huancayo es recontra mestizo. A pesar que realmente no tuvo tanto mestizaje racial. Por eso, casi todos los huancas son color humilde, color vernacular y chocolatada, exactamente como el que les habla. Sin embargo, lamentablemente, es esa misma educación la cual niega nuestra fuerte herencia hispana y católica, para enseñarnos una utópica y pseudohistórica visión del imperio inca, y a nosotros como si todos fuéramos incas, cuando en realidad somos mestizos, culturalmente católicos, y tanto hispanos como también herederos de distintos pueblos indígenas, de los cuales muchos, por no decir la mayoría, odiaban y estaban en guerra con los incas. Toda esta visión creó muchos loquitos que se creen la ideología del fumón de Antauro Humala. Este fumón, amante de Hello Kitty, quiere que regresemos al imperio inca, destruir y conquistar a Chile. Básicamente todos los sueños húmedos que contaba Velasco Alvarado. Esa misma visión es la que se ve en estos videos vendehumos. Ahora muchos dirán y me criticarán con que soy un ignorante o incluso que soy por no ser un chauvinista y ultranacionalista, un loquito, porque no creo que Perú es lo ultra mejor de todo el mundo. Todos estos supuestos ultrapatriotas chauvinistas en realidad usan al patrioterismo como una máscara para esconder sus más profundas inseguridades y sobre todo su complejo de inferioridad. Dicen ser chauvinistas, pero en los hechos lo que más mueve su ocio es ver videos donde extranjeros, europeos, gringos o argentinos hablan de Perú, comen comida peruana, le dan la razón con que Perú es una superpotencia y el mejor del mundo. Tan baja es su autoestima que necesitan de la atención de estos mismos. Tan solo mírenlo con sus propios ojos. Todo el éxito que tienen estos videos, como este canal, este chamo que solo se dedica a comentar noticias sensacionalistas siendo CPP de Perú. Lo mismo pasa con ese chileno o ese españolete de acá. Y peor aún, los Sims. Estamos hablando de la queridísima y muy guapa Alaska, la cual tuvo un enorme crecimiento en sus canales de YouTube y TikTok gracias a que se dedicó a comentar los partidos de fútbol de Perú y alabar a los peruanos, su juego, su país y sus jugadores. Ahí, todos los guaguitas cayeron en su trampa como Sims. Y no es que culpe a la señorita Alaska, no la culpo. La realidad es que yo hubiera hecho exactamente lo mismo, aprovecharme de estos incautos. Pero no me tocó esa labor. Como buen peronito de a pie, que se respeta, me tocó el deber de abrir los ojos a mis demás compatriotas para buscar el bien de nuestra nación. Porque como pueden ver, todo este supuesto patrioterismo de los indigenistas, como el mismo Antauro Humala, es inconsistente, irreal y patético. Porque las inconsistencias se pueden ver en su mismísimo líder. Como Antauro Humala, que tanto habla de la raza cobriza, la superioridad de la raza cobriza, el indígena. Miren a su flaca, miren a su novia. Es una castiza blanquita. Ya ven que no profesan lo que dicen. Dicen, yo amo la raza cobriza y demás. Pero a final de cuentas, tremendos bricheros que son. Pero ojo, las mujeres tampoco se quedan atrás. Hace poco estaba este trend bastante cringe de mi novio europeo. Muchas chicas subían videos de TikToks y Reels donde querían sacar picas que salían con un novio blanco y de Europa.
lo presentaban y veían como un ascenso social para que superen sus orígenes marrones. Ahí sacaban picas diciendo que antes andaban con sus novios marrones de Perú y ahora se superaron porque estaban con un blanco old money, tremendas guachafas. Muy a pesar que ese blanquito en realidad sea recontra malcriado de cara y parezca un tirador de colegio o asesino serial. Esto ya pasó con el otro tren de mi novio americano. De hecho, no solo pasa en Perú, sino en otros países como Colombia, México y Ecuador. Todos ellos comparten el mismo complejo de inferioridad. Para ser justos, los hombres tampoco se salvan, pues además del ejemplo de Alaska, que también estuvo de moda, el famoso Serranovsky, con sus 1000 videos y fotos con mujeres rusas, ahí todos los chibolos cuateros soñaban con ser como él. Como pueden ver, el complejo de inferioridad del peruano es bien arraigado y justamente por eso se burlan los argentinos de nosotros. Ellos se burlan del supuesto patriotismo mexicano y peruano porque lo ven falso. Y es que es cierto, en realidad ese supuesto patrioterismo peruano y mexicano no es más que una máscara para sobrellevar su complejo de inferioridad. Digámoslo claro, se sienten menos por ser marrones, tener rasgos indígenas y no ser occidentales del primer mundo. ¿Y saben qué? Ese comentario de ese argentino tiene razón. Muchos critican la arrogancia y exceso de orgullo del argentino. Es que en la realidad, ellos pareciera que sí son probablemente el único pueblo de Latinoamérica que no se siente menos que el europeo o gringo. Es más, hasta se sienten superiores. Justamente es ese autoestima alto el que permitió que ganen 3 copas del mundo. Ya solo miren al Dibu, orgulloso y patriota de su selección, a comparación de la mediocridad de otros jugadores. Gracias a este alto autoestima, Argentina en algún momento se volvió en el país con el mejor nivel de vida del mundo, antes que llegara el peronismo. Pero eso es otra historia. El tema es que el peruano, así como la gran mayoría de hispanoamericanos, es de por sí aspiracional, es decir, busca escalar socialmente. Ojo, eso no es algo malo, por el contrario, es algo excelente. El problema es que para muchos peruanos, avanzar socialmente significa occidentalizarse o, como dirían algunos, mejorar la raza. Todo para ser finalmente aceptado por el gringo o europeo. Ese es el verdadero objetivo de muchos peruanos, ojo, no todos, debido a un complejo de inferioridad brutal que enmascara con su supuesto patriotismo. Por ejemplo, otros pueblos como el italiano, también latinos, ellos también son aspiracionales. Pero para ellos avanzar socialmente no significa aspirar a ser culturalmente como el alemán o casarse con una alemana. Al contrario, si bien ellos, al igual que el argentino, saben perfectamente los muchos problemas y defectos de su país, para ellos escalar socialmente como individuo y como nación a nivel colectivo no significa emular al nórdico, sino mejorar siendo ellos mismos, desde sus virtudes innatas y forma de ver el mundo. Ellos sí tienen un patriotismo auténtico y admirado por muchos. El italiano está convencido que son los mejores artistas, hacen los mejores autos, son los que visten mejor, tienen la mejor gastronomía y las mujeres más bellas. Eso mismo pasó con todas las naciones subdesarrolladas que buscaron llegar a ser potencias. Como por ejemplo Japón. Japón hace mucho tiempo era un país atrasado y feudal, pero en la restauración Meiji, ellos se pusieron el propósito y la convicción de llegar a ser potencias. Y no imitando y queriendo ser occidentales, vestir como occidental, tener sus valores y su moral. No, para nada. Ellos lo hicieron desde la perspectiva de su propia superioridad. Como ellos creían que ser japonés era lo mejor y era auténticamente superior a los demás, tenían el deber que en los hechos superar a los gringos y europeos en la industria, la tecnología y a nivel militar. Y lo lograron. Japón se industrializó fuertemente, superó económicamente a muchas potencias de Europa, incluso hasta hoy en día. Y es más, militarmente derrotó a imperios coloniales como Inglaterra, Francia y Holanda en la Segunda Guerra Mundial. Y a los gringos, si bien perdieron, fueron un rival digno que se batió cara a cara. Eso mismo actualmente está pasando con China. Por eso los chinos se están comiendo el mundo. Hasta Perú, actualmente prácticamente somos una colonia de los chinos. Justamente es porque ese alta autoestima, convicción y seguridad que trae un auténtico patriotismo y un auténtico entendimiento de la superioridad, pero más que superioridad, de las bondades y virtud de su país, es el que les convence a hacer grandes proyectos que los haga trascender y los haga llegar a la historia.
Es por eso que China actualmente es una de las mayores potencias en tecnología, en inteligencia artificial, robótica, incluso de viajes espaciales, que le compite de tú a tú con los norteamericanos. El problema del Perú es que le falta un propósito que nos una y nos lleve a una visión, una que verdaderamente nos haga trascender como nación. Porque como pueden ver, las visiones que hemos tenido en lo que hemos explicado de estas dos visiones no nos han llevado a nada debido a su superficialidad y falsedad. Es que en realidad el peruano tiene muchas virtudes. El peruano sí es muy ingenioso. Realmente el Perú es un país del sálvese quien pueda. El Estado no te va a ayudar en nada, así que cada peruano tiene que trabajar duro para sobrevivir, conseguirse una chamba, tratar de buscar en la informalidad algo para darse de comer a sí mismo. Y no solo eso, el peruano también es muy inteligente. No muchos lo dicen ni lo saben, pero Perú es potencia en matemáticas. Como pueden ver en todos los concursos de olimpiadas matemáticas escolares que hemos ganado. O sea, hay talento y hay suficiente capacidad intelectual. No tenemos nada que envidiar a los coreanos, los chinos, los taiwaneses o los singapurenses. Si tuviéramos un buen liderazgo y unas buenas élites y sobre todo un gran propósito como nación, podríamos ser la nueva Taiwán de Latinoamérica. Y todo este propósito, todo este camino, lo vamos a ver en el siguiente video, la parte 2, donde vamos a desenmarañar, desnudar y todavía meternos aún más en los complejos que tenemos y en todos los traumas que no nos permiten abrir los ojos y que nos siguen llegando a la mediocridad. Porque si bien el peruano es bastante ingenioso, una vez que el peruano llega hasta cierto estado de solvencia económica y se empieza a resolver a sí mismo, ya no busca trascender más. Como pueden ver a Farfán, que nunca quiso irse a la Premier League, al mismo Carrillo, que se mantuvo en Arabia. Bueno, eso pasa con muchos. Y también con la clase empresarial. La clase empresarial que siempre hemos tenido, estas élites, jamás se han atrevido en hacer grandes negocios como la industria, la tecnología, como sí lo han hecho otros empresarios en Inglaterra, en Estados Unidos. Y es que nos falta un propósito, un camino, un ideal a seguir. Así que manténganse atentos porque en la parte 2 vamos a profundizar mucho más sobre ese tema. Muchas gracias, así que comenten, denle like y compartan porque voy a leer todos sus comentarios y vamos a discutir sobre ellos.